Tarkov 25. Hola a todos, soy Reco y os traigo otro de los trucos en Dead Island 2, es de los del método del barril. En este caso es algo distinto al que traje la otra vez, es una zona nueva que he encontrado yo por mi cuenta, ¿vale? Y en este caso en vez de utilizar un barril vamos a utilizar dos. Si alguien no conoce el truco que subí anteriormente lo dejaré por aquí en pantalla por si queréis echar un vistazo y demás. Pero bueno, en el anterior utilizamos un barril de agua y aquí vamos a utilizar el barril de agua y el barril de petróleo, ¿vale? En este caso, como veis, tenemos que buscar un par de barriles, los vamos empujando y los colocamos hasta una zona cerca del límite del mapa, ¿vale? Donde creamos que vamos a poder hacer el lanzamiento. En este caso vamos a poder llegar a zonas inaccesibles, vamos a poder llegar a edificios altos y como veis justamente la clave en esta zona es que están esos sacos en el suelo. Lo que tenemos que hacer es pisar esos sacos y después correr hacia el barril y mover el joystick hacia los lados, ¿vale? En este caso hará justamente ahí una especie de lanzamiento y podremos llegar a sitios inaccesibles, ¿vale? No es sencillo, ¿vale? Tiene su cosa de hacer, es complicado, ¿vale? No es sencillo, ¿vale? En este caso, como ya digo, yo he encontrado esta zona de aquí, estamos en la zona de los estudios de Hollywood y aquí, bueno, pues vamos a poder explorar. Como ya digo, esto no sirve absolutamente para nada, es únicamente para poder explorar lo que son los límites del mapa. Deciros que si os están gustando este tipo de trucos que estamos subiendo en el canal en 2026, os agradecería que dejarais un fuerte like que me ayudaría muchísimo y si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Y bueno, como estáis viendo, pues ya estamos en lo que sería por las partes exteriores del límite del mapa y bueno, vamos a poder explorar simplemente por explorar, ¿vale? Nada más por ver un poco lo que hay por fuera y ya está, ¿vale? No tiene ninguna utilidad. Y bueno, deciros que en el anterior vídeo que subí, que como ya digo, lo he dejado antes en pantalla, si queréis podéis también verlo en la descripción, o sea, lo dejaré en la descripción por si alguien lo quiere ver. Y bueno, simplemente en el anterior lo hacía algo similar, lo que pasa que como ya digo era solo un barril. Allí muestro un par de sistemas que hay para poder hacer este mismo truco, ¿vale? En este caso lo que hacíamos era, podíamos poner uno contra la pared y simplemente sprintar hacia adelante y movernos hacia los lados, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, ese sistema nunca me ha salido bien. Y luego otra era, por ejemplo, acomodar el barril en un punto en el que nosotros tengamos una especie de bordillo o una especie de objeto, como en este caso pues he utilizado esos sacos que estaban en el suelo, el cual si estamos pisando justamente esos sacos o estamos bajando un bordillo y justo cuando bajamos el bordillo tocamos lo que es el barril, sí que puede hacer ese lanzamiento, ¿vale? Pero como ya digo, no es sencillo, vosotros lo habéis visto ahí en un par de intentos, pero son bastantes intentos los que esto te lleva, ¿vale? Aunque bueno, simplemente vuelvo a repetir que no sirve para nada, que es únicamente solo por explorar lo que son los límites del mapa, nada más, ¿vale? Y bueno, pues en este caso yo he encontrado esta zona de aquí, esto se puede utilizar por todo el juego, ¿vale? Hay un montón de sitios por donde se puede utilizar. Y bueno, simplemente pues era mostraros esto, ya que hace tiempo que lo tengo grabado y nunca lo subí. Así que nada, poco más, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.